experiencia, en sus conocimientos. También tuvimos las disertaciones en materia de derecho mercantil, sociedades, empresas, lo relacionado también a las cosas mercantiles, ¿verdad? O los denominados títulos de crédito. Es así, compañeros, que finalizando el tema relacionado al derecho mercantil por parte de ustedes que expusieron, hoy nos toca iniciar con el tema de la cultura tributaria, o lo denominado derecho tributario. Espero también ya hayan tenido a la vista su código tributario, que la otra semana, perdón, el día jueves vamos a empezar a ojear, ¿verdad? Algunos aspectos interesantes al mismo. Además, como ya casi vamos finalizando previo al tema de la Semana Santa, también vamos a tener algunos pequeños laboratorios, así que por favor su código de trabajo, su código de derecho tributario es fundamental. Muy bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta previamente a iniciar. Si de lo contrario, pues vamos a comenzar. ¿Sí? Ya. Esto que vamos a ir a partir de la cultura tributaria ya es para el examen final. Exactamente, así es. En el examen Bueno, final, les comento, va a entrar tema de derecho tributario, tema penal y vamos a dejar un trabajo, todavía no sé, licenciada, si ya tenemos las directrices de ese trabajo, todavía no. Creo que es un tema relacionado a la propiedad intelectual. No sé si ya lo tenemos, licenciado, o todavía no. Vamos a preguntarle a la licenciada a ver si nos hace favor de corregir ese tema. Vamos a esperar a que nos contesten. Vamos con lo siguiente. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, compañeros? Muy bien. Bueno, como ya no hay preguntas, entonces vamos a iniciar con el tema de derecho tributario, compañeros. Ahorita iniciamos, solo déjenme visualizar acá. Una modalidad a través de la facturación de Muy bien, bueno. ¿Qué es la cultura tributaria? La cultura tributaria, según la definición, es el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas de conducta de una sociedad o de un grupo social respecto a la tributación. Recordemos o hagamos un pequeño recordatorio, el cual pues contiene un ingrediente bíblico con el tema de saqueo. Saqueo era un recaudador de impuestos en la época de Jesucristo. Tan es así que es bien mencionado porque Saqueo también se convierte en los evangelios y además es digamos, es un artífice muy mencionado en las Sagradas Escrituras porque recaudaba impuestos, ¿verdad? Para el imperio en esa época. Aspectos muy importantes y que nos dan ciertas connotaciones que el tema tributario para la época del inicio del siglo I ya estaba vigente. Podría ser que rudimentariamente en aspectos materiales, sin tocar los aspectos bíblicos, nos pudiéramos también remontar a temas más del pasado y pudiéramos encontrar rudimentos también de aportaciones tributarias por parte de los ciudadanos. Es así que bajo este prisma, bajo este momento histórico
relacionamos que la cultura tributaria es el mecanismo, ¿verdad? Es el conjunto de conocimientos, de percepciones, actitudes, prácticas, o sea, tema eminentemente práctico, de conducta de una sociedad o de un grupo respecto a la tributación. Y esta cultura tributaria pues nos detiene a analizar aspectos muy fundamentales de la Constitución. Por ejemplo, que el Estado, ¿verdad?, debe de proveer de la vida, salvaguardar la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el bien común y la seguridad pública. Aspectos, digamos, primordiales en relación a los deberes del Estado. Los deberes es que el Estado cumpla con un plan de educación a nivel nacional, cumpla con un plan de salud a nivel nacional, cumpla con la seguridad interna de sus habitantes, porque también está la externa, y hablamos en relación al tema externo del ejército. Cumpla con salvaguardar la vida, la integridad personal de sus ciudadanos, y estos son los deberes del Estado. O sea, el Estado nosotros le podemos demandar que debe de cumplir con esos parámetros de exigencia eminentemente constitucionales, ¿verdad? Esto quiere decir que si nosotros respetamos la Constitución, también quiere decir que la norma básica o primordial nos refiere, o fundamental nos refiere, que el Estado debe proveerle a sus ciudadanos estos principios y deberes que son de carácter obligatorio, ¿verdad? También nos remonta a muchos aspectos, ¿verdad? Porque nadie, por así decirlo, ni aquellos que leen cartas, ni aquellos que adivinan, ni aquellos que profesan, ni aquellos hechiceros, que hasta así les denomina la Biblia, pudieron prever el fenómeno del COVID. La Biblia, las Sagradas Escrituras, hace referencia en algunos aspectos, ¿verdad? En el libro de Daniel, en el Apocalipsis, que en determinado momento se presentarán guerras, se presentarán situaciones, digamos, de catástrofes, pero hemos vivido inmiscuidos en este mundo bajo esos parámetros. O sea, ya no nos debemos de asustar que tembló, que existió un tsunami, que se desbordaron los ríos, que existió una pandemia, que existió una epidemia, que hay enfermedades como el cáncer, enfermedades como el SIDA, enfermedades incurables que todavía no tienen cura, y así sucesivamente, ¿verdad? Hemos vivido de la mano de pandemias, de terremotos, de huracanes, de... ¿qué más podemos decir? Fenómenos naturales que nos acechan y que como seres humanos hemos demostrado que hemos salido adelante. La única catástrofe tal vez que sí podría mermar la vida en la Tierra, podría, le digo, mermar la vida en la Tierra porque no solo nosotros existimos, ¿no? Como dicen por ahí, no somos la última Coca-Cola del desierto. Entonces, aquí hay animales, ¿verdad? Y hay estructuras muy mínimas que, pues,
independientemente de los ciclos evolutivos de la vida, han sobrevivido. Pero lo que podría ser una amenaza, bien podría ser la detonación de algunas bombas nucleares, atómicas, o bien el choque, ¿verdad?, de un asteroide, que ya eso, los científicos también de la NASA han avisorado que la Tierra también puede ser bombardeada, ¿verdad ustedes?, por temas de esa naturaleza. Y algunos todavía relacionan que la etapa de los dinosaurios finalizó con la caída probablemente de un asteroide, ¿verdad? Y no está tan lejos esa teoría realmente. Son teorías, por supuesto, ¿verdad? No estoy diciendo, ni estoy contraviniendo el tema de la Biblia para los que sean religiosos o las Sagradas Escrituras, pero todo puede tener cierta probabilidad, por eso son teorías. Las teorías se comprueban, se desechan y vuelven a nacer nuevas, ¿verdad? Lo cual implica que estamos en una época de ciencia y tecnología, lo cual se avisoró, ¿verdad?, ya por el siglo XV, con ciertas ideas de Descartes, o Descartes, como le llaman algunos, ¿verdad?, con aquel denominado pienso, luego existo, ¿verdad?, en donde la ciencia se comienza a aventurar. Galileo Galilei, y posteriormente viene la época de la razón, hasta nuestros días, en donde ya aproximadamente el hombre comprobó la letalidad de las armas de fuego, allá por el año de 1945, con la detonación en Hiroshima y Nagasaki de las dos bombas atómicas, lo cual produjo una devastación enorme. Así que ahí vemos que Estados Unidos no viola los derechos humanos, ¿verdad? Así que bajo esos aspectos y bajo ese prisma podemos catalogar también a nuestra cultura tributaria. La garantía de las aportaciones económicas que ustedes y yo y los demás podamos hacerle al Estado para que el Estado, a través de un presupuesto general de ingresos y egresos, pueda mantener esa estructura o esa organización social democrática, ¿verdad? Una democracia débil, por supuesto, pero democracia débil, democracia, y la cual pues ha subsistido hasta nuestros días, ¿verdad? Así que la cultura tributaria no es un fenómeno aislado del tema económico, sino que es un fenómeno que ha vivido en cada una de las culturas a nivel mundial. Y como lo decimos, lo podemos ver en los antecedentes religiosos y los antecedentes de otros pueblos. Por lo que entendemos entonces que la cultura tributaria es el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas de conducta de una sociedad o un grupo social respecto a la tributación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, licenciada. En la siguiente diapositiva tenemos a qué se le denomina tributación. Al acto de tributar o pagar impuestos en un estado o un país determinado de conformidad con las leyes y normas que las rigen. Fíjense que nosotros somos desde la constitución la primera constitución de 1825, nosotros somos un estado de derecho. Y hablamos que ese estado de derecho nos garantiza que independientemente de cualquier circunstancia que aceche o vulnere
los derechos de sus habitantes, las leyes tienen que tener esos mecanismos para poder cumplir o hacer cumplir la ley. Desde el año de 1825, que Guatemala emite su primera constitución, se organiza el Estado. Y esa organización del Estado, nosotros lo podemos definir así, ¿verdad? Los pueblos siempre observan cómo se desarrollan otros pueblos. Para la época de 1825, en nuestra primera constitución, nosotros observábamos, por ejemplo, a los Estados Unidos, que nacía como república en el año de 1787. Una pequeña y gran diferencia de casi 35 años, ¿verdad? La Constitución, desde el momento en que nace en los Estados Unidos hasta la época en la cual nosotros tenemos también nuestra Constitución, ya habían pasado casi 35 años, o sea, ya tenían un desarrollo institucional organizado. Nosotros empezábamos a organizarnos a través del desarrollo de nuestras leyes, ¿verdad? Muy poco conocidas, por supuesto, pero éramos, digamos, un pequeño experimento a nivel de América Latina. Y ese pequeño experimento pues, fue fundamental para que conservadores y liberales de aquella época, esas eran las dos tendencias o ideologías que se manejaban en el año de 1825 hasta el año de 1945, allá por las finales de la Segunda Guerra Mundial, fueron esas dos ideologías que imperaron, que se establecieron, que mantuvieron el poder a través de esa organización o estructura del Estado. Y manifestamos estructura u organización porque nosotros pues tenemos tres poderes, el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial, y esa forma de organizarse del Estado pues fue un germen que observaron los primeros habitantes del Estado de Derecho en Guatemala. No decimos los primeros habitantes de la tierra, pero los primeros habitantes del Estado de Derecho en Guatemala, que les sirvió como una plataforma, como una forma de poder mantenerse en el poder. Por eso es que en la vida constitucional de Guatemala nosotros hablamos de caudillos, hablamos de dictadores, hablamos de golpes de Estado, porque todos esos fenómenos políticos nos han afectado en nuestra vida constitucional. Y recordemos vida constitucional, porque nuestros orígenes son de la Constitución de 1825. Muy lejos, por supuesto, de una vida constitucional en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene sus orígenes en el año de 1787 como una república nueva, la primera república de América de ser fundada, y ellos han mantenido una democracia fuerte, lo que les ha permitido que no esos fenómenos o esos otros fenómenos en América Latina no hayan tenido esa oportunidad de prevalecer en ese país. Y hablamos de esta manera porque sin duda alguna Estados Unidos no ha tenido el fenómeno de las dictaduras, no ha tenido el fenómeno de los caudillos y no ha tenido el fenómeno de los golpes de Estado. O sea, su democracia ha sido fuerte y eso pues es de admirar, ¿verdad? En un país desarrollado y en una potencia a nivel mundial,
que pese a sus diferentes violaciones a los derechos de ciertos ciudadanos, dígase, por ejemplo, la isla de Guantánamo, que está ubicada en Cuba, en donde están los denominados presos políticos, y no se les ha permitido la libertad ni el juzgamiento de esos delitos. Entonces, pese a que han existido, ¿verdad?, ciertas violaciones a los derechos humanos, Estados Unidos como república ha mantenido esa hegemonía como una república independiente, como una república poderosa y como una democracia fuerte, ¿verdad? Distinto es de México para abajo, ¿verdad? México, al parecer, tuvo caudillos, tuvo dictadores. No estoy seguro si con el tema de los golpes de Estado, al parecer sí, pero de Guatemala para abajo, todos hemos tenido dictadores, caudillos y golpes de Estado. Entonces, si quisiéramos efectuar una comparación con los fenómenos que han sucedido en Estados Unidos y han sucedido en toda América Latina, pues realmente no hay comparación, ¿verdad? Hay muchos que aducen por ahí es que los estados democráticos socialistas de Noruega, de, de, de los Países Bajos, son modelos para la sociedad, sí, pero nosotros no estamos en esas circunstancias, tampoco estamos en unas circunstancias como los Estados Unidos, y eso ha permitido que hayan abusos continuos, ¿verdad? Hayan abusos continuos en nuestra política. Yo siempre he dicho que nuestra constitución, óigase bien, es jurídica, política. Pero el modelo cambia cuando se juzgan temas políticos, porque cuando se juzgan temas políticos, entonces la constitución es política, jurídica. Cambia, ¿verdad? Y debe de cambiar independientemente de las circunstancias, porque lo que se busca a través de la política es estabilizar, ¿verdad?, el sistema y no permitir en pleno siglo XXI volver a caer en los estados de facto o los estados denominados golpes de estado. Recordemos bien que a partir de 1985 a la presente fecha ya no han existido golpes de estado. Azonadas, así se le denomina, azonadas de golpes de estado han existido, pero no ha habido un rompimiento del orden constitucional a través de esas vías. Esto quiere decir a través de las vías de las armas. En consecuencia, cuando nosotros conocemos muy bien algunos modelos, por ejemplo, europeos, por ejemplo, a nivel de América Latina, podemos sostener que nuestro Estado es un Estado débil, una democracia débil, muy debilitada, en donde hay fenómenos como la corrupción que no permiten realmente un desarrollo integral del gobierno, ¿verdad?, del Estado. Aunque Estado y gobierno son totalmente cosas muy diferentes, pero no permiten que la agenda de gobierno pueda desarrollarse. Máxime cuando encuentran los denominados caldos de cultivo y observan, ¿verdad?, que la debilidad en la legislación. Saben que van a entrar presos y saben que tarde o temprano van a salir. Entonces, como por ahí una vez un político, me reservo el nombre, entró detenido, ¿verdad? Supuestamente existía un fraude en el Estado de más de 90 millones y a los 5 o 6 años obtuvo su libertad. ¿Qué pasó con los 90 millones? No me pregunten.
lo más seguro es que a estas alturas los ha de estar disfrutando, ¿no? No sé en qué lugar, ¿no? Desconozco en qué lugar, pero a estas alturas los ha de estar disfrutando, ¿no? No solo él, sino que toda la partida de personajes que pudieron asaltar al Estado, ¿no? Entonces, son circunstancias que nosotros y ustedes como estudiantes también deben de observar. No podemos seguir permitiendo que ciertos personajes de la vida política sigan llegando al poder para poder satisfacer las necesidades de unos cuantos, ¿verdad? Cuando aquí somos millones, ¿verdad? No somos unos cuantos, somos millones de seres humanos. Según las estadísticas, podríamos hablar ya casi de 20 millones, cómo ha crecido nuestra población. En pleno siglo XXI podría ser más de 20 millones. Pero son las circunstancias que son importantes visualizar, ¿verdad? Y máximo ustedes, porque ustedes están jóvenes, ¿verdad? La mayoría de ustedes son adolescentes con más de 20 años, algunos menos de 30, algunos más de 30, pero cuando uno empieza a ver la vida más de 40, sabe que ya no es lo mismo, ¿verdad? Y que uno lo que urge son cambios importantes para el país. Cuando uno lo ve, cuando uno observa la vida a las edades de 20, 25 y todavía 30 años, uno mira mucho camino por delante. Ay, Dios mío, cuando yo sea viejito, pero no saben que pasar el umbral de los 40, la vida ya se ve más cerca, ¿no? La- ya, ya sabe uno que pues tarde o temprano la vida va a terminar y como consecuencia, algunos dicen, no, es que lo que pasa es que uno debe ser positivo, claro, positivo, pero no tonto tampoco, ¿verdad? Sabemos todos que todos tenemos una vida y todos tenemos un fin. Y nuestro fin debe ser proyectarnos a través de una sociedad que tenga una cultura de tributación, pero que también evite los fenómenos de la corrupción. No sé si hay preguntas hasta acá, compañeros. Licenciado, Sí, muy bien lo que comentaba eso de cómo se ve como que proyectada la vida a partir de los 20, ¿verdad? Pero incluso los jóvenes ahora actualmente como a partir de los 18, 19, se dan cuenta que prácticamente nuestra sociedad no se cumplen en sí lo que son las leyes, la tributación, el Estado no ve mucho por lo que es en sí la sociedad. Y, o sea, cómo se cumplen todos esos como que deberes que tiene el Estado en sí, porque si mira, prácticamente hay demasiada corrupción en cualquier instancia y decimos, vamos a votar por tal presidente, pero más de alguna corrupción siempre va a existir, ¿verdad? sí, y fíjense que nosotros, y lo digo de manera sin ofender, ¿verdad? A nuestros participantes, porque pues yo sostengo que en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Ciencias Económicas, hay mentes brillantes, ¿verdad? Pero me detengo a pensar también que una mente brillante no es aquella que repite, por supuesto, sino es aquella que analiza. Esa es una mente brillante. Pero ese despertar, les vuelvo a decir, qué bueno que el despertar sea después de la mayoría de edad, ¿verdad? Sería magnífico, ¿verdad? Pero yo siento que un despertar con ciertos análisis conlleva especialmente experiencias vividas, conlleva alegrías, tristezas, derrotas, victorias, lo cual no es fácil, ¿verdad? Por eso les digo yo que a los 18 años está bien uno empezar ya a tener una ideología para nuestro país y un pensamiento distinto, lo cual eh, aplaudo grandemente cuando pues, mis estudiantes me dicen, mire, las cosas no están caminando por el rumbo que debe de ser, correcto. Pero también les indico que hoy tal vez podríamos ver menos cantidad de gente
que viva en la ignorancia, ¿verdad? Ignorante no quiere decir lo mismo de, con todo respeto, ¿verdad? No quiere decir lo mismo de bruto, ¿verdad? Son temas totalmente diferentes. Ignorante puede ser aquel, yo puedo ser ignorante en la medicina, totalmente ignorante porque no sé, ¿verdad? Totalmente ignorante en ingeniería, totalmente ignorante en algunos aspectos de la vida porque los desconozco, pero también fortalecido en otros aspectos de la vida porque los conozco. Entonces, la ignorancia no quiere decir un signo de idiotez, ¿verdad? De brutalidad, ¿verdad? Que tal vez sería el concepto más correcto, sería idiotez. Entonces, sí, y es bueno eso, yo les llamaría a las personas que desconocen el tema, pero vuelvo a repetirlo, son temas importantes, máximo para los ciudadanos universitarios, ¿verdad? Porque los ciudadanos universitarios tienen que tener esa visión, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí nos permiten tener una clase con libertad de pensamiento. Yo les podría decir que yo lo que platico aquí con ustedes no lo podría platicar a la Landívar o a la Francisco Marroquín, porque lo primero que me hacen es que me están escuchando y me van a sacar. Usted y yo, nosotros lo contratamos porque usted venga y haga repartos de derecho a tributación e indique que la tributación es importante, pero entre menos importante para una empresa, mejor, porque pues las empresas lo que menos quieren es tributarle al país, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber cuáles son los controles de la tributación, pero no que les venga a hablar de un estado de sociedad, ¿verdad? De una constitución que ha sido vulnerada, que ha sido violada, que ha sido arbitrariamente pisoteada por todos sus gobernantes, que el Estado de Derecho es débil, pues para eso nos lo contratamos. Entonces, aquí tenemos libertad de cátedra y eso es lo que alabo yo en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que a estos extremos seguimos teniendo esa libertad de cátedra, lo que es apasionante para mí, porque puedo dialogar sobre temas sociales, económicos, políticos, jurídicos, y me permite sentirme bien. Bueno, entonces hablamos sobre el tema de la tributación. Entonces, hablando sobre los temas de la tributación, ¿a qué se le denomina tributación? Al acto de retributar, es acto de tributar o pagar impuestos en un estado o país determinado, de conformidad con las leyes y las normas que rigen. Y esto es importante porque hoy en día, como les repetía, estamos dentro de un Estado de Derecho, lo que nos da la oportunidad de defendernos. Por ejemplo, eh, la SAT o la Superintendencia de Administración Tributaria dirá, mire, no se ha cumplido con este tributo. Podría ser que no se haya cumplido, pero para que a mí me requieran dicho tributo, pues me tendrán que llevar un proceso, un debido proceso. No violándome las garantías constitucionales y legales, por supuesto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, estamos en plena votación electoral y a ustedes les dicen, mire, usted tiene que asistir a votar a tal lado, pero lo primero que encuentra es una gran barricada. Y dice, bueno, entonces aquí no que había una libertad electoral, pues entonces aquí lo que estoy encontrando es que no me están permitiendo el voto. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice, bueno, yo estoy en la libertad de emitir mi voto, usted va, realiza su votación, no hay ningún problema, tiene acceso directo, hay transparencia, llega a usted, marca a la persona o institución que usted quiera emitir su voto y no hay ningún problema, pues, no hay ningún problema. Aspectos que pues llaman a un estado de democracia, pero no todo es así, ¿verdad? No todo es así, porque hay subterfugios también que impiden realmente que se cumpla con lo más básico, ¿verdad? Que es la defensa de nuestros derechos, la violación específicamente de los derechos del más débil, ¿verdad? Y aquí es donde hablamos también de las personas que desconocen el sistema jurídico del país. Y por eso, pues lamentablemente, cuando hay un total desconocimiento del sistema jurídico del país, pues la gente simplemente se aprovecha.
¿Y cómo puede aprovecharse? De muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el caso de los exámenes, hablemos de los exámenes que nosotros comúnmente se les pasan a ustedes, hoy en día son a través de recursos tecnológicos, en donde la mano del ser humano está contemplada por ciertas razones de horarios y está contemplada por ciertas expectativas o estadísticas de cumplimiento de un plazo en donde ustedes deben de responder un examen, por ejemplo, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, una hora es poco, otros dirán suficiente, entonces todos interpretan un plazo acorde a su conveniencia. Pero entonces la legislación establece plazos no acorde a la conveniencia, sino que plazos que puedan ser seguros de cumplirse. Y a eso se denomina que las leyes y las normas que las rigen establecen ciertos plazos para que los mismos no sean vulnerados. Por ejemplo, ustedes, como les repetía, ustedes tienen un plazo para cumplir con sus obligaciones tributarias. Si ustedes incumplen, entonces caen en un interés que se va a generar y como consecuencia van a tener que pagar más. Entonces, todos tenemos un plazo establecido para cumplir con nuestras obligaciones. Si incumplimos, entonces como consecuencia, el acreedor Estado señala que hay vulneración a los derechos porque se incumplió con dicho plazo, entonces va a generar como consecuencia un interés que va a afectar más al ciudadano, pero derivado a su incumplimiento, ¿verdad? Entonces son circunstancias que nosotros también tenemos que hacer valer, eh, conociendo muy bien nuestro sistema tributario, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos también del derecho laboral. En el derecho laboral, la persona que ha sido despedida tiene un plazo de 30 días. Pero la persona que no cumple dentro de esos 30 días, pues le prescribió su derecho y como consecuencia finalizó. Y si va a plantear su demanda, tal vez le corresponderán otras prestaciones, pero no le corresponderá una indemnización. No puede demandar a su patrono por una indemnización. Podrá demandarlo por cualquier otra prestación, menos por la indemnización. Y entonces, como también, por ejemplo, en el caso de los plazos en el derecho laboral lo que pasa es que los patronos se han hecho de la vista gorda y le dicen, mire, en 30 días le vamos a pagar, pero eso sí, no nos dé más. Pues mejor vayan a plantearle el conflicto, ya sea a la institución correspondiente, que este sería el ministerio, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y como consecuencia instalen su denuncia y que les paguen, pues si les pagan, pues bueno, ustedes desisten, pero si no, ustedes van a estar en ese que estira y encoge, lo más seguro se les va a pasar el plazo en beneficio de su patrono y como consecuencia va a finalizar y eso va a prescribir. Entonces, simple y sencillamente, todos en el sistema laboral, en el sistema administrativo, en el sistema tributario, en el sistema constitucional, todos tenemos un debido proceso. Y ese debido proceso se debe de cumplir a efecto de no, digamos, perjudicar arbitrariamente o ilegalmente los derechos de los demás. No sé si vamos bien hasta ahí, compañeros. Pregunto. Sí, licenciado, vamos bien. Vamos entendiendo, vamos comprendiendo. Si no, me preguntan y con mucho gusto yo les voy a ir dando las herramientas para que Licenciado, solo me quedé un poquito, ¿podría explicar con lo de caudilos? ¿Qué es caudilos, licenciado? Perdón. No, caudillo. Ah, caudillos. Sí, miren pues, nuestro derecho constitucional, nuestro derecho político constitucional está basado en herramientas democráticas que determinan elecciones y que estas elecciones definen candidatos y estos candidatos pues toman el poder a través de un Estado democrático. Cuando hablamos de la figura de caudillos, esos caudillos fueron originarios por un sistema político ilegal, arbitrario, que tuvo sus orígenes en el siglo XIX aproximadamente.
XIX. Allá por el año 1840 hubieron varios caudillos a nivel caudillo, así se llama, caudillo. Hubieron varios caudillos a nivel de América Latina, ¿verdad? Derivado de que a través de las armas, a través de disposiciones ilegales, ilegítimas, arbitrarias, tomaban el poder. Caudillos. Esa figura del caudillo pues predominó en todo el siglo XIX. Después de la figura del caudillo nacen los dictadores. Los dictadores, la diferencia entre un caudillo y un dictador es que el dictador dicta, por eso se dice el dictador dicta normas a su conveniencia. Caudillo no, el caudillo lo hace de manera coercitiva, sin normas a conveniencia. Él dice, bueno, aquí gobierno yo y como consecuencia yo soy el amo y señor de esto. En el caso del dictador, dicta normas a su conveniencia. Por ejemplo, los dictadores del siglo XX dictaban que la Constitución de manera supuestamente legal les extendía el periodo constitucional a uno más. Esos son los dictadores. Por ejemplo, aquí tuvimos como caudillos, podemos mencionar a Rafael Carrera, quien presidió o quien gobernó a través de la figura del caudillismo a partir de 1848-1965. Y dictadores, el primer dictador fue Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala ya por el año de 1899 hasta el año de 1918 aproximadamente. Y otro dictador fue también Jorge Ubico Castañeda, ¿verdad? A partir de 1931 a 1943, aproximadamente 14 años estuvo en el poder. Entonces, estos se les denomina dictadores, ¿no? Dictadores y caudillos. Y después vienen los denominados golpes de Estado, ¿verdad? Que es a través de... O sea, son figuras utilizadas anómalamente para poder obtener el poder de manera anómala, de manera arbitraria, de manera ilegal, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. No, licenciado, muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Todo bien? Sí, Nick, gracias. Muy bien. Bueno. Hablemos del tributo, de las características que identifican tributo. Bueno, nos ponemos de acuerdo. O sea, vamos con el tema del tributo. Tributo es un ingreso público proveniente de un pago obligatorio establecido por una autoridad pública con relación al hecho imponible que por ley se asocie con la obligación de contribuir. Bueno, entonces el tributo en sí es eso, ¿verdad? Es un ingreso público. Todos los que puedan contribuir, dígase quién contribuye, todos los ciudadanos, ¿verdad? Nosotros, pues, contribuimos con el pago del boleto ornato, en el tema de las municipalidades, con el tema de la ley del IVA, al momento de realizar algunos contratos, contribuimos también con el impuesto el impuesto sobre inmuebles, también en el caso de que seamos propietarios de bienes inmuebles. Entonces, todos esos tributos van a generar recursos para el Estado de manera individual o a través de empresas, de sociedades, las cuales el Estado se va a agenciar para poder servirle al ciudadano, cumplir con ciertas condiciones básicas, ¿verdad? Dígase, mantener los hospitales, mantener una educación, darle acceso a la educación, acceso a la justicia, ¿verdad? Con el solo hecho de permitir que la justicia sea gratuita. Usted va a un tribunal
comúnmente no va a pagar ningún centavo, ¿verdad? A menos, por ejemplo, que usted contrate los servicios de un profesional liberal. También usted puede llegar, por ejemplo, a un sindicato, llega ante un tribunal. Entonces lo primero que le dice el juez es, bueno, usted tiene abogado particular, él dice no, bueno, entonces le vamos a asignar un abogado a la defensa pública penal para que lo defienda y como consecuencia de esa manera usted se va a defender. Entonces, el acceso a la justicia en un país de manera democrática también es importante, ¿verdad? Tengo antecedentes, los cuales pues sería verificar lo importante, ¿verdad? Por ejemplo, en Argentina, el acceso a la justicia no es gratuito, es a través de un pago, ¿verdad? Entonces, digamos, también de esa manera se agencian los sistemas. ¿Cómo se agencia también el organismo judicial, ¿verdad? A través de la imposición de algunas medidas sustitutivas, si hay alguna medida, por ejemplo, eh, una caución económica, los depósitos, por ejemplo, de pensiones alimenticias a través de las cuentas del organismo judicial, los pagos también que en algunas ocasiones se realizan para ciertas diligencias. Entonces, son los mecanismos con los cuales también el organismo judicial, siendo una institución independiente de los poderes, puede agenciarse, ¿verdad? Igual el Ministerio Público, usted va a poner una denuncia, no le van a cobrar absolutamente nada, comparece a una fiscalía, no le van a cobrar absolutamente nada, no tiene que llevar ni hoja ni papel, porque realmente, pues, allí debería de estar, porque para eso el Estado también le pasa un presupuesto al Ministerio Público. Usted, por ejemplo, inscribe a sus hijos a través de una matrícula en una escuela. Bueno, los patojos estudian. Yo no sé cómo esté actualmente el tema educacional, ¿verdad? De la primaria o básico, diversificado en la actualidad, pero se sigue, digamos, manteniendo esa oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Eh, Esperamos, yo creo, y esa es mi visión, que este sistema a través del tema tecnológico probablemente no va a desaparecer, ¿verdad? Algunas instituciones del sector educativo, ya sea de la educación preuniversitaria, universitaria y de posgrados, pues va a continuar bajo el régimen de esta naturaleza por las diferentes, digamos, problemas que ha ocasionado el virus a nivel mundial. Entonces, este es un método que vino para quedarse, ¿verdad? No creo, no avisoro un regreso a clases después de 2 años a través de estos mecanismos, ¿no? Así que nos vamos a tener que acostumbrar, tarde o temprano vamos a seguir teniendo en la misma línea, ¿no? Entonces, imagínense bajo estos mecanismos. A nosotros nos sorprendió la pandemia, a ustedes también, ¿verdad? Gracias a Dios ya la mayoría tenían tablet o Android, algunos, ¿verdad? Otros tal vez ya tenían una computadora en su casa, otros tuvieron que agenciársela. Pues realmente provocó un caos. Hasta nosotros como profesores también tuvimos la necesidad, que no teníamos los recursos tecnológicos de comprarlos o de tenerlos para poder a través de estas plataformas llegar a sus hogares, a su trabajo, a su vehículo, a donde ustedes se encuentren, ¿verdad? Entonces, todo esto pues ha ido generando, digamos, diferentes mecanismos también del Estado, ¿verdad? Para poderse proveer de los recursos a nivel nacional, ¿verdad? Lo que permite también un dinamismo diferente. En la mayoría de las escuelas a nivel de Europa, pues ya se que les puedo decir yo, a través de las viajeros ya manejaban mucho las plataformas estas. Nosotros no es que hayamos inventado el agua azucarada, sino que las plataformas ya estaban, pues lo único que hicimos es utilizarlas. Así que de esa manera, pues también el tema tributario es importante, ¿verdad? Hoy en día el tema de la obligación de la autoridad pública relacionado al hecho imponible, que se asocia con una obligación de contribuir. Vamos a la siguiente diapositiva, Alicia.
Características que identifican, dice, un tributo. Primero, el carácter coercitivo, apremiante, obligatorio, coercitivo, combinatorio, constrictivo. Entonces hablamos de apremiante porque, bueno, usted tiene un plazo para poder contribuir con sus obligaciones. Si no las contribuye, pues está la amenaza de que pueda ser que haya cometido un hecho delictivo en el sistema tributario o simplemente entonces se le va a entablar una demanda para que usted pague el tributo. Por ejemplo, apremiante. Obligatorio porque pues todos los ciudadanos guatemaltecos cumpliendo la mayoría de edad y teniendo y desempeñándonos en una labor, pues vamos a tener que de una u otra manera cumplir con nuestra obligación tributaria. Hay algunas instituciones que están exentas, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, por ejemplo, las iglesias, por ejemplo, los colegios profesionales están exentos realmente del pago tributario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entienden que son mecanismos de enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de las iglesias, la enseñanza de la Biblia no está sujeta a ningún sistema tributario, la Universidad de San Carlos no está sujeta a ningún sistema tributario, por eso es que ellos entregan recibos. Igualmente cuando usted cancela y se gradúa en su colegio profesional, y el colegio de ustedes es el colegio de auditores y contadores públicos, de cualquiera de los dos colegios, por supuesto, ustedes pueden acercarse, colegiarse, y lo que les van a extender es un recibo por la contribución que ustedes realizan, para que la misma pues se les pueda habilitar a ustedes el mecanismo de inscripción y ser parte de su colegio profesional. Entonces, esos mecanismos pues están allí, ¿verdad? Hay algunos que están exentos, algunas instituciones, pero otras que también se les obliga a través de su carácter coercitivo, ¿verdad? Que es la obligación que el Estado tiene para poder ejercer de sus tributos. Combinatorio, constrictivo. Esto significa que el tributo es un impuesto en forma unilateral y obligatoria por parte de la autoridad pública, de acuerdo con el orden legal vigente, y sin que, para hacerse efectivo, sea necesario contar con la voluntad del obligado a pagarlo. O sea, eso no es una contribución, ¿verdad? Para son las contribuciones que ustedes puedan realizar de cualquier naturaleza. Contribución para una fiesta, contribución para... No, ahí es obligatorio. No es que si usted quiera o no quiera, o lo paga con impuestos o lo paga con cárcel. Entonces, son diferentes mecanismos realmente que pues no están vulnerando los derechos de nadie, óigase bien, sino que pudiera ser que en el transcurso del proceso se puedan vulnerar los derechos, y para eso usted va a tener las herramientas de la ley para poderse oponer, ¿verdad? También es cierto, ¿verdad? Que podría ser que la pena que sea dictada no sea acorde, entonces usted va a tener los mecanismos también a través de sus abogados, de la defensa pública penal, para poderse oponer a ese delito tributario que se le ha fijado y que no era realmente el que correspondía, o realmente no correspondía. Entonces, bajo esa esfera usted va a tener una forma integral de legislaciones en las cuales se pueden optar para poderse defender, ¿verdad?, de los agravios que se puedan ocasionar en el trámite del procedimiento en donde se le vaya a sancionar por el tributo que usted no haya pagado o no haya cancelado. No sé si me doy a entender, compañeros. Sí, licenciado. ¿Algún otro compañero? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si vamos bien. Todo bien, licenciado. Si vamos entendiendo. Sí, vamos comprendiendo. Muy bien. Gracias. Características del tributo, de carácter dinerario. Esto significa que por lo general el tributo debe pagarse en dinero. Por lo general no quiere decir que siempre, aunque en ocasiones puede permitirse el pago en especie o por medio de prestación. Por ejemplo, citemos un ejemplo. Los propietarios de bienes inmuebles
A los propietarios de bienes inmuebles hay un pago que se denomina, bueno, aparte del pago que se va a realizar por la compra-venta que conlleva el IVA, también se va a realizar un pago en el momento en que es propietario, un pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Y esas otras contribuciones también, ¿verdad? En el tema del impuesto sobre bienes inmuebles, es un ejemplo, la municipalidad le requiere que trimestralmente usted pague un impuesto sobre el bien inmueble del cual pues usted es propietario, ¿verdad? Hay un avalúo que se realiza en donde se determina cuánto es lo que usted debe pagar, ¿verdad? Así como es su covachita, así como es su terrenito, así como usted lo haya elaborado con las plantas, primera planta, segunda planta, tercera planta, de un nivel, dos niveles, tres niveles, lo que usted quiera. Si hay realmente una valuación en los bienes inmuebles, entonces el incremento se va a realizar. Si tiene suerte, usted podría construir un gran palacio, por si usted se le da la gana, a cualquier municipio del país, departamento del país, y con suerte va a correr que va a pagar una cantidad mínima del impuesto sobre la renta, porque se encuentra que en dicha municipalidad no han actualizado los bienes inmuebles, ¿verdad? No han actualizado el pago al impuesto único sobre inmuebles. Ventaja, ¿verdad? Ventaja. Desventaja podría ser porque no va a contar usted con drenajes, con calles pavimentadas, eh, como decimos por ahí, van a tener que hacer su hoyo, ¿verdad? Para ver de qué manera pues tienen que, eh, pues algo va a tener que ingeniárselas, pero realmente entonces ahí observamos entonces también que la calidad de vida no es la misma. O tener un palacio, si yo lo quiero denominar así, con todos los servicios y demás, pero hoy en diversas zonas del país, Guatemala, ya solo falta que los centros comerciales se le vayan a poner enfrente o de frente a su residencia, ¿no? Sí. Increíble el crecimiento de los centros comerciales en Guatemala. Bueno, y nos ponemos, ¿será que hay dinero o no hay dinero en el país? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Hay dinero, pero no hay dinero, ¿cómo comprarlo? Entonces, son circunstancias que se dan. Pero atendiendo a las necesidades del tributo, entonces decimos, bueno, entonces la municipalidad, cuando el vecino no paga su impuesto, entonces va a tener que recurrir también a rematarle el bien inmueble. Y se han dado muchas ocasiones de esa manera también en donde la municipalidad, derivado del impuesto que se debe, que el cual no se ha cancelado, pues puede también entablar un juicio y ordenar el remate de su propiedad. Entonces, si vemos las características del derecho tributario, decimos que esa característica dineraria no siempre se va a dar. Puede darse también de una forma diferente, el remate de una propiedad que realmente no tiene la característica dineraria, pero sí tiene la característica de un bien inmueble que va a satisfacer el erario municipal, ¿verdad? Podrá utilizar el erario municipal de diferentes formas, pero le puede quitar su propiedad si usted no paga un tributo. No sé si me estoy dando a entender, compañeros, si hay alguna pregunta, alguna duda. Les pregunto. Por el momento no, licenciado, vamos bien. ¿Está bien? Sí, licenciado, todo bien. Muy bien. Entonces, también para poderle quitar su propiedad bajo un procedimiento de esta naturaleza va a existir un debido proceso, ¿verdad? Un debido proceso. O sea, usted todavía va a tener chance de poder recuperar su casa. No quiere decir que con esto el mundo se va a acabar, ¿verdad? Va a tener chance de recuperar su casa siempre y cuando pues usted también pueda, ¿verdad?, comparecer de manera pronta ante la solicitud judicial, pueda cumplir, ¿verdad?, con el tributo, inclusive por pagos, pueda, o sea, hay un mecanismo que el Estado le va a dar, le va a proporcionar para que usted pueda cumplir con el tributo que
en su momento fue obligatorio y que posteriormente ha generado ingresos, pero este procedimiento tiene que cumplirse de manera adecuada para la defensa de sus derechos. Entonces, decimos el carácter dinerario, dice, esto significa que por lo general el tributo debe pagarse en dinero, por lo general, no siempre. ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces, compañeritos, ya son las 8:15. Hoy vamos a dejarlo hasta acá. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Nos vamos a ver el día jueves. Espero que ya tengamos nuestro código tributario para continuar aprendiendo sobre el tema tributario. Le vamos a pedir a la licenciada que pueda compartir la lista de asistencia para que ustedes puedan anotarse. Vuelvo a repetirlo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, compañeros. De mi parte no, licenciado. Muy bien, entonces, No, licenciado. muchas gracias. Espero que la clase haya sido, pues, lo más sencillo posible. Trato de expresar de manera amplia algunas ideas, de concretar otras con tal de que ustedes me puedan comprender, ¿verdad? Recuérdense que el tema legal es un tema a veces ajeno a ustedes, pero es importante también porque esto les va a contribuir en sus experiencias, ¿verdad? A veces con los casos que se les plantean. Hipotéticos, por supuesto, ¿verdad? Pero de esa manera se aprende también. Así que les deseo una feliz noche, compañeros, y nos seguimos viendo el próximo jueves, siempre a la misma hora. Que tengan una linda noche y que descansen. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Saludos, feliz noche. Feliz noche, licenciados, que descansen. Gracias, igualmente. Feliz noche. Feliz noche, Leslie. Feliz noche.